Bueno, hoy se han presentado varias declaraciones institucionales, una firmada por las cuatro fuerzas que firmamos el acuerdo programático, rechazando el intento de la Unión Europea de reducir las posibilidades de asilo, rechazando el aumento de las expulsiones, incluso expulsiones a países de origen que no son seguros, rechazando la militarización de las fronteras de la Unión Europea, mostrando la solidaridad con las ONGs que trabajan en este ámbito y su criminalización, y desde luego apostando por la derogación de la ley Mordaza y de la ley de extranjería. A esta declaración se ha sumado el Partido Socialista. Teníamos otra que habíamos presentado todos los grupos, rechazando la colaboración de las instituciones públicas con actos en los que se produzcan, en fin, pues, mensajes, canciones o proclamas que sean vejatorias para las mujeres, y defendiendo que la cultura pues, tiene que ser un instrumento más para conseguir una sociedad igualitaria y respetuosa. No ha sido aprobada una declaración que presentaba el Partido Popular en la que en fin, pretendía que el Parlamento advirtiera a los ayuntamientos de Navarra pues, de que si hacen determinadas cosas como colgar ikurriñas, pues que podrían estar incumpliendo la ley. Han votado a favor Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista, pero no ha salido, porque no han conseguido la mayoría. Y por último, ha habido también otra moción presentada por las cuatro fuerzas que firmamos el acuerdo programático en relación con un estudio que ha hecho, un informe que ha hecho el Tribunal de Cuentas, en el que bueno, pues hay cierto oscurantismo en las cuentas de Yesa, y en la que además pues, pedíamos la seguridad la paralización del recrecimiento mientras no se demuestre que estas obras son seguras mediante un estudio que, por cierto, ya ha encargado el Gobierno de Navarra al respecto. De la manifestación del sábado pasado, yo creo que fue un éxito sin precedentes en la historia de Navarra, la mayor manifestación que han conocido las calles de Iruña, y ante la cual, pues bueno, desde distintos ámbitos se han hecho análisis distintos, ¿no? Desde la derecha, pues única y exclusivamente se ha hablado de la agresión de Alsasua, y se ha calificado esta manifestación pues una manifestación organizada por el gobierno de Barcos, los proetarras y los de Podemos. Tenemos que lamentar de verdad, pues en concreto un artículo que escribió el señor Sánchez Muñain en un diario de Navarra, diciendo Pamplona capital del odio, y anunciando, pues así como el líder de algún partido todavía extraparlamentario en esta comunidad, pues anunciando pues graves desórdenes, unas alteraciones del orden público que iban a ser impresionantes, y aun siendo la mayor manifestación que ha recorrido las calles de Iruña, con la presencia de no sé cuántos miles de personas, pero insisto, la mayor manifestación transcurrió con un civismo democrático impresionante, y desde luego no ocurrió nada de ese apocalipsis de manifestación que pretendían, que seguramente hubieran deseado las derechas de Navarra y de todo el Estado. Quiero recalcar que entre esos, no sé, 60, 70, 80.000 manifestantes, además del Gobierno de Navarra, representado por la consejera y portavoz María Solana, había pues, personalidades como el exlehendakari del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, como el científico mundialmente reconocido Pedro Miguel Echenique, personas como Goyo Monreal, como Daniel Inerarity, como Bernardo Achaga. Y lo digo porque la cantidad es importante, pero también la calidad de las personas. Se ha pretendido desde algunos sectores mediáticos y políticos decir se ha pretendido, sumándose también al mensaje que estaba enviando Unión del Pueblo Navarro, se ha pretendido decir que con esta manifestación, tanto el Gobierno de Navarra como los que allí nos manifestábamos, como el Parlamento de Navarra, en fin, nos poníamos al lado de los agresores, y quiero decir que esto es nuevamente una mentira más. Nosotros, en concreto, de Geroa Bai, fuimos allá defendiendo la igualdad de trato de todas las personas ante la justicia, fuimos a defender las libertades democráticas y fuimos a exigir proporcionalidad en la justicia. La presidenta Uxue Barkos, yo creo que suele tener habitualmente, pero tuvo también
genialidad cuando denunció la unión del Código Penal con el Código Postal, y yo desde luego estoy convencido de que el Gobierno de Navarra estaba obligado a participar en esa manifestación, que el Gobierno de Navarra estaba obligado a defender que ser ciudadano o ciudadana de Navarra, que ser ciudadano o ciudadana de Alsasua no puede ser un plus de culpabilidad. Nosotros en Geroa Bai estamos firmes en que no podemos tolerar que la alarma social creada artificialmente por UPN, PP y Covite acabe siendo fuente de sentencia y de tratamiento judicial. Algo que, por desgracia, ya está siendo habitual en España y que en este caso, desde luego, ha llegado a un nivel dramático. Todo esto está provocando, pues es lo que venía diciendo, una desigualdad de trato y una terrible falta de proporcionalidad en una justicia politizada y vulnerable al ruido político y mediático. Y si me permiten, pues utilizaré esa frase del exministro de Cultura: vulnerable al ruido de la jauría. Y por cierto, en este momento también hemos conocido que el fiscal Perals va a recurrir o ha recurrido a la sentencia insistiendo en que lo que ocurrió en Alsasua puede ser un delito de terrorismo, y yo quiero recordar hoy, aquí y ahora, que el fiscal depende jerárquicamente de la ministra de Justicia y de la fiscal general, es decir, del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, del que hasta ahora hemos oído buenas palabras, no tanto en este caso concreto, pero buenas palabras en general, y que desde luego Geroa Bai espera que dejen de ser palabras y se conviertan en hechos. Por lo tanto, Geroa Bai seguimos exigiendo proporcionalidad en la justicia frente al ruido artificial generado por la jauría. Y como primer paso, exigimos también que acerquen a estas personas y a esas presas a la cárcel de Iruña. Algunos de los comparecientes ante ustedes previamente han hablado también del tema de la religión, de la disminución de las horas de religión. Yo tengo que decir, como portavoz de Geroa Bai, nosotros presentamos una moción en el último pleno que fue aprobada con nuestros votos y los votos de las cuatro fuerzas que firmamos el acuerdo programático y también del Partido Socialista, instando al Gobierno de España a denunciar los acuerdos con la Santa Sede. Acuerdos que no suponen un beneficio para la Iglesia Católica solo en el ámbito educativo, sino también en otros muchos privilegios con los que desde luego Geroa Bai no está de acuerdo. Dicho esto, en este pleno del jueves presentamos dos proposiciones de ley que van muy unidas, una de ellas dirigida a que se modifique el punto tercero del artículo 27 de la Constitución Española, que dice que los poderes públicos garantizarán el derecho de los padres a formar a sus hijos en religión y en moral según sus propias convicciones. Y también presentamos otra proposición de ley para la modificación de dos leyes orgánicas, la 7/1980 de libertad religiosa y la 2/2006 de educación, que son las que en este momento posibilitan y reconocen el derecho o la obligación, más que el derecho, la obligación de los poderes públicos a impartir formación religiosa en las escuelas. Por lo tanto, vaya por delante la denuncia de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede mediante una moción que fue aprobada en el pleno pasado, y sí quiero aclarar que desde luego Geroa Bai no va a apoyar la disminución de horas de religión mientras las familias de nuestros alumnos y alumnas que quieren religión no nos lo pidan, y desde luego parece que este no es el caso, y mientras no cambien las leyes que obligan a las instituciones públicas a garantizar de manera optativa, eso sí, pero a garantizar la educación religiosa. Por eso
Por eso y porque reconocemos los derechos que la ciudadanía tiene, este año se empieza ya a implantar también religión islámica allí donde ha habido pues, un mínimo de personas que lo han solicitado al gobierno. Iremos sobre la marcha, pero desde luego no apoyaremos la disminución de horas de religión. Fue muy llamativo que en el debate de la moción, bueno, pues alguna de las intervenciones de alguna representante de una de las fuerzas del cuatripartito criticara que se iban a iniciar clases en religión islámica, cuando es un derecho que tienen las personas de religión islámica. Nosotros no vamos a ir mientras la legislación no cambie y reconozca esa obligación a las instituciones públicas. Nosotros no vamos a dar la espalda a esa obligación. Respecto a Podemos, ya saben ustedes que las tres fuerzas que no somos Podemos y que firmamos el acuerdo programático, les invitamos, incluso les presentamos una alternativa para intentar solucionar el problema interno que ellos tienen, una especie de guía de mediación. Han pasado unos días desde entonces, a veces parecía que sí aceptaban esa vía, otras veces que no. Esta mañana hemos tenido una reunión, parecía que sí, pero hemos llegado a la mesa y a la Junta de Portavoces, y aunque nos han dicho que iban a solicitar una semana de retraso en la toma de decisiones, pues bueno, yo he sido el que le ha dicho al señor Couso, aunque no os vais a dar una semana más. Bueno, serán una semana más. Nosotros esperamos que a lo largo de esta semana sean capaces de utilizar las vías que desde Veroa siempre defendemos, que son el diálogo, la negociación y el acuerdo, y se pueda arreglar ese problema interno que tiene Podemos.